Muy buenos días, muy buenos días. Soy Pastor Pichardo del canal 70 veces 7, Perdón sin límite. Dios le bendiga muchísimo en este día, jueves, día 14 del año 2026. Estamos agradecidos con Dios porque Dios es bueno y para siempre son su misericordia y su verdad por todos los siglos. En este día le queremos dar gracias a Dios siempre por la salud de mi esposa, por su pie que sigue mejorando. Sabemos que la recuperación es lenta, pero estamos confiando en Dios de que todo va a salir bien, que ella se va a recuperar completamente. En este día queremos hablar de la palabra del Señor eh, en el capítulo 19 de San Juan, y por tema lleva: Jesús no comió, ni bebió, ni descansó. ¿Sabe por qué? Porque no se lo permitieron. Pero vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio de ellos. Escribió también Pilato un título que puso sobre su cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron su vestido e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Perdón. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofa, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una tinaja llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gloria a Dios. Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron
a Jesús. Se llevaron a Jesús de la fortaleza Antonia, que estaba ahí a un costado de lo que es la, el lugar, aquel donde está la mezquita de Omar y donde está la cúpula dorada. Ahí estaba el templo, y a un costado de ahí estaba lo que era la fortaleza Antonia, donde Poncio Pilato juzgó a Jesús y donde aquellos clamaban y decían: crucifícale, crucifícale y suelten a Barrabás. Jesús estaba preso, primeramente, en la casa del sumo sacerdote Caifás. Y en ese lugar que él estuvo preso, después que los soldados, junto con Judas, llegan al Getsemaní y lo toman preso, porque Judas entrega al Señor. Judas sabía el lugar donde el Señor Jesús iba a descansar, porque no tenían una casa, no tenían un lugar fijo donde ellos pudiesen estar, digamos, cuando venían de la Baja Galilea, de allá de Capernaum, para subir a Jerusalén. Ahora, ¿qué sucede? Ese lugar que Jesús había escogido, que se llama Huerto del Getsemaní, que significa, eso significa la prensa de aceite, era donde se molían las aceitunas para sacar el aceite. Y ahí en ese lugar, eso era un lugar privado, eso no era un lugar público como un parque, sino que había un dueño de ese lugar, pero más sin embargo, ese era el lugar preferido de Jesús. Entonces, ahí llegó Judas, como Judas conocía el lugar, llevó los sacerdotes, los guardias del templo, para que prendieran a Jesús, para que lo tomaran preso. De ahí a Jesús se lo llevan a la casa del sumo sacerdote, Cohen Gador en hebreo, y lo meten preso. Entonces allí no comió, ni bebió, ni descansó en esa larga noche que tuvo nuestro Señor Jesucristo en ese lugar. ¿Por qué? Porque no se lo permitieron. No se lo permitieron. Estaba sediento, estaba cansado y tenía hambre. Y no le dieron agua ni le dieron de comer. Jesús estuvo agonizando durante toda la noche. Por la mañana temprano tuvo en la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, y de allí lo llevaron ante Pilato, y de Pilato a Herodes, de Herodes de nuevo a Pilato. No le permitieron comer, beber ni descansar. Así que esa altura le quedaba muy poca fuerza. A esa altura le quedaba muy poca fuerza. Yo quiero que usted me entienda esto. Eh, cuando estamos hablando de la altura, estamos hablando de que allá en el huerto de Getsemaní está abajo completamente, pero la casa de Caifás se encontraba en lo alto de la montaña allá. Entonces, ahí él fue llevado y estaba cansado, estaba súper cansado y no tenía ya el Señor fuerza. Sus enemigos estaban sedientos de sangre. Sangre era lo que ellos pedían. Ellos lo que pedían era sangre del Señor, dándole latigazo y dándole como ellos querían. Por eso lo condujeron a la muerte, obligándolo a cargar su propia cruz. Que procesión tan penosa esa que el Señor tuvo que hacer.
Eh, no nos sorprende que la hija de Jerusalén lloraran y estuvieran con él ahí pidiendo. Y él le dijo, no lloren por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Pero lloraban. ¿Sabe por qué? Porque lo amaban, porque sabían el sacrificio que el Señor estaba haciendo. Pero era necesario ese sacrificio por nosotros, porque si no hubiera hecho ese sacrificio, el Señor, vano fuera nuestra fe, dice el apóstol Pablo, y no sirviera de nada que nosotros buscásemos de Dios, o no sirviera de nada de que nosotros nos entregásemos al Señor, pero sabemos que tenemos recompensa y que Él lo hizo por nosotros. Todo el sacrificio que hizo, lo hizo por nosotros, por nuestra salvación, por nuestro bien. En Lucas capítulo 23-28 dice, pero Jesús, vuelto hacia ella, le dijo, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Aún el Señor golpeado, aún el Señor maltratado, aún el Señor con hambre, aún el Señor con sed, súper cansado, cargando una cruz bien pesada, que era, esa cruz llevaba todos los pecados de la humanidad entera, de la pasada, de la presente y de la futura que somos nosotros. Ahí llevaba todo el peso el Señor y no le dieron agua. Imagínense cuando estamos cansados nosotros, cuando estamos en una situación de estrés y todos esos problemas que pueden venir a nosotros como seres humanos, nos da una sed tremenda. Imagínense en el Medio Oriente, en Jerusalén, que hace un calor tremendo, cargando la cruz, sudando, como dice que en el Getsemaní, cuando él estaba orando, la gota de sudor eran como gotas de sangre que caían gruesas, pesadas en esa piedra donde estaba recostado el Señor. Aparentemente se cree que la piedra está ahí en la iglesia de las naciones, la iglesia que está ahí en Getsemaní. Si usted va por ahí, hay una piedra dentro y supuestamente, de acuerdo a la tradición, se cree que ahí fue que Jesús se recostó para orar. Y en la esquina ya del Getsemaní también hay otra piedra que hicieron como una forma no de, sí, de estatua que está ahí, digamos, Jesús recostado en la piedra y orando, está ahí en ese lugar. Entonces, eh, no se le quiso dar nada. Él sufriendo, Él padeciendo por nosotros. Y los hombres crueles, malvados, no quisieron darle absolutamente nada. En Levítico 16, 21, 22 dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él toda la iniquidad de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todo su pecado, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí toda la iniquidad de ellos a la tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. O sea que eso era lo que se hacía en tiempo antes de Jesús. Se tomaba un macho cabrío y ese macho cabrío se le ponía la mano en la cabeza, el macho cabrío vivo, ¿verdad? Y se confesaba todos los pecados del pueblo. Entonces, una vez que el macho cabrío se le ponía la mano en la cabeza y todos los pecados de los hijos de Israel estaban sobre él, entonces se soltaba en el desierto y se iba, queriendo decir, se llevó todos los pecados de la gente. Entonces, imagínense
le quitaban los pecados a la gente, pero se lo ponían a ese macho cabrío que no tenía nada que ver. Porque mire, dice, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él toda la iniquidad de los hijos de Israel. Todos los pecados de los hijos de Israel eran puestas sobre ese animal. Todas sus rebeliones, todo su pecado, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Este hombre tenía que llevar ese macho cabrío al desierto y dejarlo ir vivo, que él se alimentara, que él tomara agua por ahí, que se defendiera como pudiera, o sea, estaba libre en el desierto, pero no libre de pecado, porque tenía todos los pecados de los hijos de Israel encima de él. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí toda la iniquidad de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío sobre cabrío por el desierto, tierra inhabitada, o sea, un lugar donde no habita nadie, donde no hay casa, donde no hay nada. Ahí dejaban ir al macho cabrío llevando los pecados del pueblo, quitando así el pecado del pueblo. No era luego el macho cabrío enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. O sea que cuando el macho cabrío se iba, y llegaba al desierto, el pueblo quedaba limpio, el pueblo quedaba sin pecado. ¿Ya? Entonces, eso simbolizaba lo que a Cristo, eso simbolizaba lo que es nuestro Señor Jesucristo, lo que Jesucristo hizo por nosotros. Antes tenían que ellos hacer eso, pero ahora tenemos a Jesucristo que vino y murió por nosotros, llevándose el pecado del pueblo, de manera que si lo buscaban, no lo podían hallar, más nunca podían hallar a ese animal. Del mismo modo, vemos que ahora llevan a Jesús ante los sacerdotes, los gobernantes que lo declaran culpable. Dios mismo le imputa nuestro pecado, le carga en cuenta nuestros errores, porque el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Hasta el mismo Señor. Ahora viene el Señor Jesús como cordero, ¿verdad? Como ese macho cabrío. Lo mismo viene y carga Dios el pecado de todos nosotros encima de él. Todo, de toda la humanidad. ¿Qué dice Isaías 53:6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Más, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, todo, de la generación en la que vivía, de la generación pasada y de la generación presente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mi pecado que yo tenía que pagar, yo tenía que haber ido a la cruz a pagar mi pecado. Pero si yo hubiera ido a la cruz, no hubiera servido de nada. Si yo hubiera ido a la cruz, hubiera sido un sacrificio vano. Pero el sacrificio de Jesús fue un sacrificio perfecto que vino para salvar a toda la humanidad. Cristo nunca pasó, nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiese pecado para declararnos a nosotros que inocente. Como que fue él el que pecó, como que fue él el que falló. Y eso fue Dios que se lo imputó a él. Jesús dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero, dice la Gálata. Y Jesús se hizo maldición para hacernos a nosotros bendición. Él tomó la maldición del pecado y la echó encima de él y nos dejó a nosotros libres, nos hizo a nosotros libres de pecado. Así es que segunda de Corintios capítulo 5, 21 dice, aquel que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Óigame eso. Aquel al que no conoció pecado, él no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él mismo tomó el pecado de todos nosotros para que nosotros fuéramos justicia de Dios. A que la justicia de Dios llegara a nosotros a través de él. Porque no hay justicia en el hombre. Todos nosotros somos injustos. El único justo es Dios. El único que puede impartir justicia es Dios. Y si hay alguna justicia en nosotros, es porque Dios nos la da. Si hay fe en nosotros, nosotros no tenemos fe. Dijo el Señor, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dijera a ese monte que se bajara y se bajaría, se tiraría al océano. Pero no tenemos fe nosotros. Y la fe que tenemos, ¿sabe de quién es? Es porque Dios nos la da. La fe que usted y yo tenemos es porque esa fe el Señor la pone sobre nosotros. Miren lo lindo que es el Señor. Él pone fe en mí para que yo crea en él. Porque él sabe que yo soy vano, que no tengo fe, que no tengo nada propio, que todo lo que tengo es de él, viene de él. Y todo lo que yo tengo es de él y para él. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Perdón, se me descontroló algo aquí. Estoy arreglando. Ok. Ay, santo. Ok. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Fue un sustituto por nuestra culpa. Sobre su hombro cargó con nuestro pecado. Representado por su cruz, y son unos oficiales de justicia designados a los que llevan preso al gran macho cabrío expiatorio. Son unos soldados. Él fue un sustituto por nuestra culpa. ¿Sustituto de quién? Del macho cabrío. Por nosotros lo hizo pecado Dios a él, al que nunca había cometido pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Ahora fue un sustituto por nuestra culpa. Sobre sus hombros cargó él nuestros pecados, representado por la cruz. Ahí lo llevó. Y son unos oficiales de justicia, supuestamente, designados los que llevan preso al gran macho cabrío expiatorio. ¿Cuál es el gran macho cabrío expiatorio? Jesús. Jesús fue sustituto de aquel que habla a Aarón, de que se le ponía la mano en la cabeza, de que se le ponían todos los pecados del pueblo y se mandaba al desierto, allá a un lugar árido, a un lugar donde era inhabitable, y nadie iba a encontrar más ese animal. Se iba a morir por ahí y nadie sabía de él más nunca. Ahora, Jesús es el macho cabrío que va a sustituir a aquel macho cabrío. De acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que nosotros entendemos. No sé otra
religiones cómo entienden esa situación. Entonces, tiene la certeza de que Él ha llevado tu pecado. Amados hermanos, tú tienes la certeza de que Él ha llevado tu pecado. Cuando ves la cruz sobre sus hombros, ves tu pecado representado en esta cruz. Hay una manera de estar seguro de que Él cargó tus pecados. Si ha puesto tu mano sobre su cabeza y has confesado tu pecado, si ha confesado, si ha confiado en Él, entonces tu pecado ya no habita en ti, sino que se transfirió a Cristo por la bendita imputación. Y Él lleva tu pecado sobre sus hombros como un peso mucho mayor que el de la cruz. Cuando Él llevaba la cruz en la vía dolorosa, que son aproximadamente 1,5 kilómetros, caminamos ese trayecto y en ese espacio de tiempo y de territorio, íbamos, bueno, de mi grupo íbamos 41, pero iban mucho, pero mucho más grupos. O sea, yo creo que desde que empezaba hasta que terminaba, desde la parada 1 a la parada 14, yo creo que había poco espacio en el medio para que hubiera espacio libre. Quiere decir que ahí íbamos miles de personas que llevábamos miles de pensamientos diferentes en cuanto a ese lugar, en cuanto a lo que Jesús hizo. No ahí donde nosotros íbamos en esa superficie, sino que aproximadamente unos 10 pies más abajo de ahí, porque esa no es el camino original, sino que el camino original estaba más abajo, a unos 10 pies más o menos. Si nosotros vemos cuando en la parada número 5, donde Jesús cayó y donde Él puso sus manos así, donde todos vamos y ponemos las manos en esa piedra ahí, que se cree, de acuerdo a la tradición, que cuando Él cayó, se apoyó en la piedra ahí. Si nosotros vemos ese lugar donde Él cayó y que llamaron a aquel hombre para que cargase la cruz, para que lo ayudara, porque ya Él no tenía fuerza, porque ya Él estaba cansado, estaba que caía y caía y caía de nuevo. Era humano. Dice la Biblia que Jesús era 100% Dios, pero 100% hombre. Y él nunca utilizó su poder como Dios para evadir lo que él tenía que hacer como humano. Él se presentó como humano, igual que uno de nosotros, para hacer el sacrificio perfecto. Porque si hubiera utilizado la parte divina, entonces hubiera sido bien fácil para él. Pero él utilizó la parte humana 100%, aún teniendo la parte divina 100% también. Entonces, Cristo, por la bendita imputación, y Él lleva tu pecado sobre su hombro. O sea que cuando Él llevaba la cruz era un madero grueso, pesado, pero más que eso llevaba todos los pecados de nosotros. Imagínense
la fuerza que tenía que tener para cargar con todos los pecados de la humanidad, sin tomar agua, sin comer y bien, pero bien, muy cansado, porque no le quisieron dar de beber ni de comer en ese lugar donde estaba. Ahí en la casa de Caifás, ahí en ese hueco, en ese hoyo donde nosotros estuvimos. Y cuando el guía nos dijo qué sucedía ahí, porque nos llevó sin nosotros saber, no dijo nada hasta que estuvimos abajo en el hoyo, que fue un hoyo hecho por los hombres a puño, a cincel y martillo, cavado en la piedra donde estuvo Jesús preso. Entonces, él llevaba o llevó ¿cómo se llama? Nuestro pecado en su hombro. En sus hombros lo llevó él, cargándolo y llevándolo hasta el Gólgota. No permita que esta imagen se aparte de tu mente hasta que te haya regocijado en su propia liberación y haya alabado al divino Redentor, sobre quien fueron depositadas todas tus iniquidades. Que nunca se aparte de nosotros, de nuestra mente, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Que nunca se aparte de ti ese sufrimiento que Él llevó. Y si tiene la oportunidad de un día de ir a Jerusalén, a Israel, y caminar por la vía dolorosa y ver aquel tránsito que hay de la 1 hasta la 14, y pensar en el sufrimiento que él pasó. Hay muchas atracciones ahí, ventas, ahí están los musulmanes, ahí están los cristianos, ahí hay muchísima gente, toda la callecita, usted va caminando y hay muchas ventas de muchas cosas. ¿Sabe qué son esas? Distracciones, para que usted olvide lo que pasó ahí, para que usted se detenga a comprar esto, lo otro y se desconecte. No se desconecte, hay cosas que usted puede comprar en otro lado. Medite y piense que en ese mismo lugar, aunque no fuese en esa misma porción de tierra, aunque fuese un poco más para abajo, por ahí iba el Señor, cargando la cruz y cargando nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? Usted y yo. Vamos a contar lo que él hizo por usted y por mí en esa vía dolorosa. Lo que él hizo por nosotros, que fue sustituto de aquel macho cabrío, donde se le imponía Aarón las manos en la cabeza para que se llevase el pecado del pueblo. Pero no podía llevar el pecado de la humanidad. No podía llevar el pecado del pasado, del presente y del futuro. Solamente podía llevar el pecado de un grupo determinado. Pero el sustituto de ese macho cabrío, que es Jesús, vino
nació de la Virgen, creció, se hizo hombre, enseñó a los apóstoles, enseñó a sus discípulos, los preparó para que empezaran ese laborioso trabajo de lo que era la iglesia, ese maravilloso trabajo. Eso hizo nuestro Señor. Y después se hizo sustituto. Y después se hizo sustituto. Ya no era necesario de que aquel macho cabrío fuera poniéndole la mano, mandándolo al desierto, a lugares áridos, para que pagara el pecado de cuánto, de 100, de 200, de 500 personas, quizá de 1000. Pero este gran sustituto que es Jesús, este gran macho cabrío expiatorio, llevó el pecado de toda la humanidad desde el comienzo, porque Jesús es alfa y es omega, principio y fin. Desde Adán y Eva hasta el último día de esta humanidad, Jesús entrega salvación. Quizás nosotros no vamos a ver cuando Jesús regrese a esta tierra, porque ya vamos a estar con Él, pero Él prometió y Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días del mundo. Y cuando dice todos los días del mundo, de principio hasta el fin, Él iba a estar con nosotros. Entonces quiere decir que hay salvación para toda la humanidad, desde Adán hasta el fin del mundo, a través de Jesús, a través de este macho cabrío que es Jesucristo y que lo hizo por nosotros. Yo solo le puedo decir, ¿sabe qué? Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque en ti hay salvación. Porque en ti, cuando nosotros morimos, vamos a ti. Vamos hasta el tercer cielo, dice el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. Y vio cosas y oyó cosas que se le dijo que no la dijera aquí. Así que, mis hermanos, muchas bendiciones. Espero que este mensaje sea de reflexión y de bendición para su vida. Dios le bendiga, Dios lo guarde. Saludo a la familia, saludos para ustedes, abrazo fuerte y nos seguimos viendo. Le pedimos siempre que se suscriban al canal, es gratis, hermano, amigos, suscríbanse por favor, ayúdennos a crecer llevando la palabra del Señor. Este es un canal religioso y no lo estamos haciendo por moneda ni por nada de eso. No nos interesa, nos interesa llevar la palabra de Dios. Así como nos la entregaron a nosotros gratuitamente la tenemos que entregar. Así que inscríbase al canal, déjenos su like, su me gusta, porque a YouTube le gusta eso. Mientras usted me deja like, mientras usted me deja me gusta, mientras usted me deja ese dedito arriba, a YouTube le interesa eso. Y entonces está diciendo, este canal está progresando, este canal va para arriba. Usted sabe que los canales religiosos a la gente no le gusta mucho, pero a usted y a mí sí nos gusta la palabra de Dios. A usted y a mí sí nos interesa la palabra de Dios. Así que usted, hermano, amigo que nos está escuchando y que quizá mira los videos, pero no se ha inscrito al canal, inscríbase al canal, por favor, déjenos su like y también puede usted
compartir los videos con otra persona. Y cuando usted se suscriba, pégale a la campanita ahí para que YouTube, cuando hagamos un nuevo video, ese video llegue automáticamente a su teléfono, a su computadora o a su televisor. Gloria a Dios. Mañana vamos a ver, empezar una serie de videos que vamos a hacer diferentes. Vamos a tomar un versículo bíblico, pero vamos a proyectarle otras imágenes que usted va a ver muy importantes. Esperamos que nos siga, esperamos que le gusten, porque para nosotros es una bendición poder entrar a su hogar, entrar a su celular, a donde usted esté. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor con usted siempre. Así es que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Le amamos en el Señor y hasta el próximo video.